vamos a mencionar, brevemente las leyes. Okay. La medicina legal, a través del estudio detallado de su historia, se constituye en una ciencia cuya característica fundamental es la de haber presentado notables cambios en su enfoque a lo largo del tiempo, según las necesidades de cada época, siempre muy relacionada con la evolución misma de la humanidad, desde las primeras técnicas de conservación de cadáveres de los antiguos egipcios hasta las modernas técnicas de biología molecular. Sin embargo, la gran responsabilidad médico-legal no ha variado, ya que desde la antigüedad el médico ha estado expuesto a grandes penas debido a tratamientos fallidos o mala práctica, llegando incluso a pagar en la edad antigua con la vida y con la libertad en la edad contemporánea. La medicina legal se define como la rama de la medicina que estudia los aspectos legales de la atención sanitaria. Su objetivo principal es colaborar en la resolución de asuntos legales, especialmente aquellos relacionados con crímenes, disputas legales y procesos judiciales que requieren interpretación o evaluación de hechos relacionados con la salud, el cuerpo humano y sus lesiones. En Argentina, la Ley Nacional de Enfermería, la Ley 24.004 y la Ley Provincial número 20 de Chubut regulan el ejercicio de la profesión, estableciendo los derechos, obligaciones y responsabilidades de los enfermeros en su práctica diaria. Estas leyes son clave para evitar situaciones de negligencia, imprudencia o abandono, estableciendo un marco que obliga a los profesionales a brindar atención con idoneidad y ética. Pero el enfermero o enfermera, como cualquier otra persona, puede abordar los límites del Código Penal dolosa o culposamente, empleando los elementos que le brinda el ejercicio lícito de su profesión. Y le paso la palabra a mi compañera. Hola, yo voy a estar hablando de los delitos. Son acciones o conductas contrarias a la ley. Esas acciones o conductas afectan bienes que la ley quiere proteger, como la vida, la libertad, la propiedad, etc. Los delitos en enfermería pueden surgir como cuando un profesional cometa acciones u omisiones que violan las normas ya establecidas, ya sea de forma intencionada o por negligencia, imprudencia o impericia. Entre los más comunes se encuentran homicidio culposo, muerte del paciente por negligencia o imprudencia en la atención, lesiones culposas, daños a la integridad física del paciente por errores de la administración de medicamentos o procedimientos dados, abandono de persona, falta de atención o cuidado adecuado de un paciente bajo su responsabilidad, o negligencia, no cumplir con el deber de cuidado esperado, lo que pone en riesgo la salud del paciente. Y con eso le doy la palabra a mi próxima compañera. Buenas tardes. Voy a hablar de el significado de dolo y sus... tiene tres tipos. Según el diccionario de la Real Academia Española, dolo es cometer un delito sabiendo su ilicitud. Es jurídicamente causar un daño o incumplir una obligación. El Código Penal tiene en cuenta una serie de elementos para establecer la graduación de las penas. Existen tres tipos de dolo. El dolo directo de primer grado: el autor realiza la acción que provoca un daño de manera voluntaria y consciente, con el resultado deseado punible por parte del autor. El dolo directo de segundo grado: el autor comete el delito, pero no consigue su objetivo. El dolo eventual: el autor sabe que se va a producir un daño con la acción que va a realizar. Por lo tanto, el dolo en enfermería se refiere a cuando una acción u omisión del profesional de enfermería es cometida con intención deliberada de causar daño al paciente. El profesional
sabe que su acción es incorrecta y aún así procede con ella consciente de las consecuencias lesivas. Por ejemplo, un enfermero que administra de manera intencional un medicamento con una dosis letal a un paciente sabiendo que la dosis es incorrecta y que causará un grave daño o la muerte. Le paso la palabra a mi compañera. Hola, yo voy a hablar sobre culpa. En el contexto de la enfermería, la culpa implica la responsabilidad que tienen los enfermeros por sus acciones u omisiones, que pueden causar daño o perjuicio a los pacientes. Esta se clasifica en dos categorías principales: culpa profesional y culpa moral. La culpa profesional se refiere a la negligencia de cuidado debido a la falta de conocimiento o habilidades, lo que puede resultar en errores en la atención médica. Por otro lado, la culpa moral se relaciona con la falta de principios éticos, lo que puede llevar a decisiones y acciones que comprometen la integridad y dignidad del paciente. Ambas formas de culpa pueden tener consecuencias graves para los pacientes y la profesión de enfermería. Por lo que es fundamental que los enfermeros sean conscientes de su responsabilidad y tomen medidas para garantizar la atención segura y ética. Las causas de la culpa pueden variar, pero algunas de las más comunes incluyen la falta de capacitación, experiencia, la sobrecarga de trabajo, supervisión y comunicación deficiente. Para prevenir estos errores y garantizar la atención segura y eficaz de los pacientes, es fundamental implementar medidas preventivas, como la capacitación continua, protocolos claros, supervisión adecuada, comunicación efectiva, revisión y análisis de errores son estrategias clave para reducir la culpa en enfermería. Al adoptar estas prácticas, los enfermeros pueden minimizar el riesgo de daño a pacientes, mantener la confianza, evitar sanciones legales y proteger su reputación profesional. La prevención es la mejor herramienta para garantizar la calidad y seguridad en la atención de enfermería. Le paso la palabra a la compañera. Buenas tardes. Voy a hablar acerca de las sanciones. El no cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la profesión enfermera tiene sus consecuencias. Entre las sanciones más comunes están las mencionadas de la Ley 24.004 de la Ley de Ejercicio de la Enfermería. Tenemos sanciones tanto profesionales como penales. En las profesionales están los llamados de atención, apercibimiento, suspensión de la matrícula y la cancelación de la matrícula. Las sanciones penales provienen del Código Penal en Argentina y dependen de la gravedad del delito. Entre los posibles delitos están el homicidio culposo, la muerte de un paciente por negligencia o impidencia puede ser sancionada con penas de prisión de 1 a 5 años y la inhabilitación de 5 a 10 años según el artículo 84 del Código Penal. Las lesiones culposas, si se causan lesiones por negligencia, imprudencia o se aplican sanciones de 1 mes a 4 años de prisión, de acuerdo con el artículo 94 del Código Penal. El abandono de persona, la falta de atención o cuidado hacia un paciente puede ser sancionada con prisión de 2 a 6 años, dependiendo de las circunstancias, de acuerdo con el artículo 106 del Código Penal. En conclusión, la implementación de las medidas preventivas y el cumplimiento de la ley nacional y la ley provincial de Chubut son esenciales para minimizar los riesgos y proteger la salud y reputación profesional y garantizar una práctica profesional ética y responsable. Muchas gracias por escucharnos. Bien, chicos, muchas gracias a ustedes por su producción. Bien, acá ya estamos entrando en un terreno, ¿no? Mucho más
mucho más directo en cuanto a conocimiento de responsabilidades y delitos que nos pueden implicar, ¿no? Pueden recaer. Delitos que se cometen en enfermería por la sencilla razón de omitir una acción, omitir una información o por la acción, digamos, ¿no? Acción y omisión en los actos, de nuestros actos frente a los pacientes, ¿no? Y que lamentablemente les provoca un daño, ¿no? Los ejemplos que dio su compañera acá relata un daño físico, digamos, ¿no? Pero existen otros daños, ¿no? Existen daños químicos, daños morales, daños psicológicos. Eso también, de alguna manera, recae en la responsabilidad de enfermería, recae en cada uno de nosotros y obviamente van a tener sanciones interdisciplinarias que le pueden dar administrativamente, pero acá habla directamente de acuerdo, ¿no?, al dolo y de acuerdo a la culpa, de acuerdo a la gravedad, van a caer directamente en sanciones profesionales y penales, dice. Penales, imagínense, antes, bueno, dieron ahí una muy buena, porque dieron una introducción en cuanto de la historia, ¿no? Antes directamente o se penalizaba con la vida, ¿no? Si el tratamiento no era efectivo o si realizaba un daño muy grave al paciente, el médico. Y hoy por hoy, en la actualidad, está con la libertad, ¿no? Se penaliza con la libertad. Entonces tenemos años de condena en cuanto a la privación de la libertad. Podemos cumplir sanciones, podemos cumplir condena, perdón, domiciliaria, o bien podemos cumplir condena en una cárcel, digamos. Dependerá del nivel y la gravedad del daño que se causa al paciente como para recaer en qué tipo de institución estaríamos cumpliendo cierta condena. Pero acá hay que tener presente esto y hay que tener presente que con respecto al dolo, el dolo directo, indirecto, eventual, hay diferencias. Los tres hacen daño al paciente, ¿no? El directo, directamente hay y tienen distinto grado de intencionalidad, digamos, ¿no? El directo, la palabra lo dice, yo sé que le va a hacer mal al paciente y sin embargo busco eso, digamos, y lo hago. Conozco la consecuencia y lo hago consciente, ¿no? Es decir, lo pienso y lo llevo a la voluntad, ¿no? Y luego ejecuto. Con respecto al indirecto, uno busca de alguna manera, sé que de alguna manera este procedimiento, un procedimiento que haga o un tratamiento que yo realice le va a hacer un daño al paciente, pero lo que yo trato de buscar es otro resultado, digamos, independientemente si ese resultado me da o no. Es decir, si yo de alguna manera produzco a través de un tratamiento, ¿no?, que realizo al paciente y provoco otro daño. Yo la verdad que estaba actuando para esto, pero sin querer tuvo otro tipo de consecuencia, digamos. Entonces hay un dolo indirecto ahí. Y eventual la circunstancia muchas veces nos juega y el entorno, ¿no?, nos juega una mala pasada y las situaciones que se nos presentan no eran la adecuada, por ejemplo, o nos tardamos en algunos procedimientos y, bueno, eventualmente también le produce daño al paciente. Chico, muy lindo, la verdad, me encantó, muy sencillo, muy y completo, a eso voy. Lo que me gustó fue cómo lo fueron llevando de la historia y algo tan sencillo, ¿no? Explicar la historia y luego directamente teletransportarnos a la actualidad, ¿no?
con nuestras leyes provinciales, con nuestras leyes nacionales y directamente, concretamente a la situación. Fíjense que este es el tercer grupo, ¿no? Y cómo nos va llevando todos estos, estos temas, ¿no? Son los que vivimos a diario, chicos, ¿eh? Esto lo vemos minuto a minuto, desde el minuto que yo tomo la guardia y ingreso en el fichero y yo ya empiezo a tener cierto grado de responsabilidad. La responsabilidad obviamente es 100% absoluta y por eso debo ser lo más consciente posible en actuar frente a cada situación o tratamiento que me involucre a mí, tener que ser partícipe activo delante del paciente o del familiar. El grupo número 4 está preparado. Podemos avanzar un tema más. Lesiones, daño moral, físico. Hola, profe. Sí, ahí estamos esperando que la compañera presente el Power y arrancamos. Dale, Antonella, muchas gracias. Grupo número 4. Algunos participantes, algunas veces ustedes, chicos, tuvieron algún tipo de situación como, hablando como paciente, ¿no? Porque en alguna vez estuvimos como paciente. ¿Les ocurrió algo con alguno de estos temas que nosotros estamos dando? ¿O vieron algún accionar de algún enfermero, médico que no correspondía, o vieron que no era acorde a lo que estamos viendo? ¿Nadie vivió una situación que quiera compartir? ¿Profe? Yo, por ejemplo, tuve un hecho así con una enfermera que, bueno, eso después se habló con tendría que ser el titular del área de enfermería, o sea, del hospital, que tuve una internación, bueno, ahora lo digo porque, bueno, ya se sabe, tuve un embarazo que no quería que se lo comenten a nadie porque yo fui a internarme por motivos personales y la enfermera, o sea, mi mamá fue a averiguar al hospital donde estaba internada yo no quería que sepa nadie y la enfermera le dijo dónde yo estaba, qué me había pasado, le contó mi historial clínico y bueno, y en ese tema yo le dije, o sea, hablé con las autoridades del hospital y del materno y le dije, yo pedí explícitamente que no se comente lo que yo estaba haciendo en el hospital y por qué me habían internado. Y viene esta señora, la enfermera, a comentarle a mi mamá todo lo que había pasado. Yo porque no quería que mi familia sepa para no ponerlos mal a ellos de todo lo que había pasado, porque fue algo muy grave, tanto como, o sea, fue responsabilidad tanto como del hospital como mía. Pero la enfermera fue la que fue y dijo mi diagnóstico. O sea, como que ella se adelantó antes que el médico, fue a comentar lo que yo tenía sin saber lo que tenía en realidad. Tal cual. Siempre las informaciones son actos médicos, ¿eh? Siempre, siempre. Nosotros no, por más que nosotros sepamos bien a fondo las cosas, no debemos dar ningún tipo de información, ni siquiera de laboratorio, ni siquiera de ningún, ni mucho menos si se trata de dar un diagnóstico, digamos, un diagnóstico médico. Sí, acá hay situaciones que esta enfermera podría haber tenido, no sé, si, bueno, vos me dijiste que lo hablaste, pero bueno, sí se ve que hay, estas situaciones recaen en una sanción interdisciplinaria, administrativa, no penal por el hecho, ¿no?, de la gravedad, no civil tampoco, digamos, a no ser, por ejemplo, Brenda, si a vos te hubiera afectado psicológicamente, ¿no? Porque obviamente moralmente te habrá
echado por los sueldos, por el suelo, digamos, la situación. Pero si te hubiera afectado psicológicamente, sí podría haber tenido una sanción, aparte de la administrativa, una sanción civil, ¿no? Porque fíjese cómo, de alguna manera, de acuerdo a la gravedad de la responsabilidad y de acuerdo a la gravedad de la culpa, de acuerdo a la gravedad de la acción del enfermero, ¿no? Es la sanción que recae, digamos. Entonces así podríamos haber estado hablando de inclusive una, sí, porque civil, lo civil, uno puede, de alguna manera, dice, no debe pedazar, pero todo lo enfermo así. Lo civil nos lleva a lo comercial, ¿eh? Ojo, está muy ligado ahí, el civil y comercial siempre trabajan juntos, ¿no? Los abogados, y inclusive poder tener una resarcción económica, o por lo menos que se haga cargo de los gastos del tratamiento, ¿no? Con los profesionales que vos necesitaras, en el caso de que tuvieras ¿cómo se llama? Sí, que psicológicamente te hubiera afectado, ¿no? Se podía haber Claro, hablado. hablé con el, o sea, con el responsable del materno y él me dijo que la enfermera iba a tener sanciones. Dado que era un tema delicado y yo no quería que sepa mi familia, porque bueno, era algo delicado que me había pasado a mí, y pedí explícitamente cuando me internaron que no se sepa. O sea, aparte yo soy mayor de edad y puedo, o sea, yo sentí que en ese momento mis derechos fueron violados absolutamente, que no fue respetada mi decisión por la enfermera, y ella comentó mi estado, le dijo a mi mamá en qué habitación me encontraba, con quién estaba o qué hacía y todo. Todo mi historial médico se lo dijo en un ratito a mi mamá y mi mamá quedó anonadada porque ella dice, no puede ser que ella no me haya avisado. Se enteró por la enfermera porque eran amigas en común con la de la limpieza. La de la limpieza la llamó a mi mamá y le dijo, y fue así todo un chusmerío que no tendría que haber siendo profesionales, creería yo. Es muy común en enfermería, ojo, ya les voy abriendo paraguas, muy común. Yo en este momento estoy trabajando en la guardia pediátrica, por ejemplo, y sucede algo en la guardia de adultos, sucede algo, entró en la terapia, digamos. Mi colega, la docente Paola, jefa del servicio de la terapia del hospital ¿cómo se llama? Del hospital de Rawson, ¿no? Es muy común en los pasillos, vemos que hay colegas que si caen en la terapia, por ejemplo, bueno, llamamos al enfermero que está ahí a ver cómo está esta persona, Es muy común, se ve, no debería suceder. Y por favor que ustedes traten de crecer con esto, por más, y sobre todo, cuando contamos a nuestros amigos o a la persona que más confiamos y es de otro servicio, porque obviamente nos interrelacionamos con otros servicios, con otros colegas y siempre estamos ahí a la vanguardia, sepan bien qué van a decir, qué van a comentar, porque el del pasillo, perdón la expresión, no, el puterío de pasillo, mejor dicho, los relatos que se dan en el pasillo muchas veces se convierten en puterío, porque empiezan, o se agregan o se sacan cosas y de alguna manera estamos dañando moralmente al paciente y estamos dañando moralmente a la situación también. Y a su vez, cosa que no lo vemos y no lo decimos, estamos mostrando nuestra bajeza profesional también. Es más, estamos mostrando que no estamos a la altura de las circunstancias y esto que alcanzamos de la ley 24.004 de poder ejercer, tener nuestra profesión, de que se nos reconozca como profesión y dejamos mucho que desear muchas veces, digamos. Tengamos muy presente esto a la hora con el ejemplo es lo mismo que yo le pregunté a mi compañera Paola, que hay mucha confianza, que entró tal paciente, ¿cómo está? ¿O qué me puede decir? ¿Vos sí? ¿Qué le pasa? Obviamente no corresponde, ¿no? De que ella me informe. Si yo quiero saber, me acercaré y hablaré con el médico que le está tratando en ese momento, que es la vía correcta, digamos, de hacerlo. El médico tiene la obligación de darte la información, pero bueno, inclusive hay horario.
hay horarios preestablecidos en cada servicio donde el médico da y sobre todo a los familiares directos, en este caso, da la información que se necesita. Dicho esto, ¿están el grupo 4 preparado? Arrancamos cuando quieran, ¿eh? Sí, profe. Bueno, ahí arrancamos. Mi nombre es Antonella Cretón, somos el grupo 4. Nos tocó lesiones, daño moral y físico. Nosotros hicimos una búsqueda de información donde pudimos definir cada término y encontramos diferentes tipos de lesiones, daños físicos y morales y las leyes que los acompañan. También, bueno, hicimos hincapié en la información referida al tema en base a la enfermería, donde encontramos las prohibiciones, las sanciones que podemos llegar a tener por no cumplir con nuestro principal objetivo como enfermero. Primero vamos a definir lesión, que es cualquier daño que se produce en el cuerpo debido a una causa externa en la que pudiera estar implicada una tercera persona. Desde el punto de vista del Código Penal, la lesión es un delito en contra de la vida y la salud personal que se comete por el que cause a otro un daño que deje en su cuerpo un vestigio o altere su salud física o mental. Como concepto jurídico se contempla como lesión a todo daño en el cuerpo o la salud. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, soy Concepción Vargas. Según la intencionalidad del daño, puede ser dolosas o culposas. Dolosas se refiere a aquellos daños, a los daños o prejuicios causados intencionalmente a un paciente, ya sean físicos, emocionales o psicológicos. Existen varios tipos de lesiones, como recién mencioné, que también se agrega lo que son las lesiones sexuales. Existen causas probables que pueden dañar, que pueden ser, existen causas que pueden ser lesiones, estrés del personal de enfermería, falta de capacitación o experiencia, problemas personales del personal enfermero, ambiente de trabajo hostil o estresante, y falta de supervisión. También como consecuencia se puede ver daño físico o emocional del paciente, pérdida de la confianza en el sistema de salud, que eso sería, como decía recién la compañera, de que empezaban a murmurar cosas de ella. Bueno, eso pasa y bueno, como uno ser paciente, yo poniéndome en el lugar de ella, no me gustaría volver a ese lugar, ¿no? Esa sería daño de pérdida de confianza en el sistema de salud, daño a la reputación del centro de salud, demandas legales o sanciones. Y como para prevenir y detener estas lesiones, podríamos tener como capacitación el manejo de estrés y comunicación efectiva, supervisión regular del personal de enfermería, protocolos que reporten dichos incidentes, revisiones de historias clínicas y apoyo a la víctima y o testigos. Le paso la palabra a mi compañera. Las lesiones culposas son todas aquellas que provocan un daño en el cuerpo o en la salud de una persona sin la intención de hacerlo, pero provocando un daño. En estos casos, si bien el sujeto que provoca el daño no tiene la intención de hacerlo, puede haberla evitado. Estas lesiones se dan por imprudencia, por negligencia, por impericia del autor o inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo. Y la impericia, por ejemplo, consiste en no aplicar los conocimientos teóricos prácticos dentro de la práctica. Un ejemplo de esto podría ser la administración de medicamentos por una vía inadecuada. Por imprudencia comprende actuar
una actuación que excede la competencia de enfermería. Está basada en la confianza o en la experiencia profesional y puede ser un ejemplo la colocación de una vía central. Después la negligencia en la falta de cuidado o atención en una situación que requiere responsabilidad, y estas pueden ser historias clínicas vacías o incompletas, falta de actualización de tratamientos, y la inobservancia se da porque por ignorancia o desconocimiento de las normas que rigen la práctica en una institución. Me paso la palabra a mi compañera. Hola, ¿qué tal? Soy Luciana. Yo voy a decir las lesiones según la gravedad. Pueden ser leves, que causan un daño en el cuerpo o en la salud de otro, alterando la estructura física o el funcionamiento del organismo del sujeto pasivo. Para que se concrete el delito puede darse cualquiera de las dos modalidades descritas. El daño en el cuerpo consiste en una alteración o modificación anatómica de la víctima. Puede tratarse de lesiones internas como ruptura de tejidos internos u órganos, o externas como cortaduras visibles, contusiones, quemaduras o daño en la salud. Debe entenderse por salud el equilibrio anatómico funcional y habrá daño cuando se altere o rompe dicho equilibrio. Puede referirse al funcionamiento general de todo el organismo o a ciertas funciones particulares del mismo. El artículo 89 del Código Penal dice: se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causara a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición en este código. Le paso la palabra a mi compañera. Después tenemos las lesiones graves. Según el artículo 90 del Código Penal argentino, son aquellas que causan un daño significativo a la salud de una persona y pueden tener consecuencias duraderas. Este artículo establece que se impondrá una pena de reclusión o prisión de 1 a 6 años si se producen ciertas condiciones tales como debilitación permanente de la salud, cualquier daño que cause una disminución duradera en las funciones físicas o psíquicas de la persona, peligro para la vida del ofendido. La lesión debe haber puesto en riesgo real la vida del ofendido, no solo potencialmente. Inutilidad para el trabajo por más de 1 mes. La víctima no puede realizar actividad laboral durante más de un mes debido a la lesión. Deformación permanente del rostro. Cualquier malformación que afecte de manera duradera la apariencia de la persona. Estas lesiones son consideradas graves por las implicaciones que tienen para la vida y la calidad de la vida de las víctimas. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, ¿querés cambiar la diapositiva, por favor? Daño moral. El daño moral se refiere a la afectación psicológica o emocional que puede sufrir el individuo debido a las acciones u omisiones de otros. Afecta a bienes o derechos asociados a la esfera íntima de la persona. Por ejemplo, su vida, el honor, la dignidad, su reputación también, su imagen, la propia imagen, la estima social o su salud física. Le paso la palabra a mi compañera. En el caso del paciente, se puede sentir angustia, ansiedad, sufrimiento que deriva de una atención inadecuada. Existen tipos de daños que son el emocional, psicológico y daño social. También existen derechos que tiene el paciente, que es derecho a la dignidad, derecho a la información, derecho a la atención adecuada y un derecho a la privacidad. Se puede reparar el daño moral con una disculpa y un reconocimiento, compensación económica y un apoyo psicológico. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes. Y en el caso del profesional de enfermería, esta se podría sentir como agotamiento emocional, estrés laboral, trato inadecuado por parte de colegas o superiores.
¿Querés pasar la siguiente diapositiva y continúa Camila? Daño físico. Se refiere a cualquier tipo de prejuicio que afecta a la integridad física de una persona. En el ámbito de enfermería, esto puede manifestarse en complicaciones derivadas de procedimientos, malas praxis o falta de atención adecuada. La Ley 24.004, artículo 1, inciso A-B, artículo 11, les está prohibido a los profesionales y auxiliares de la enfermería a someter a las personas a procedimientos o técnicas para que entrañen peligro para la salud. B. Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que signifiquen menoscabo de la dignidad humana. En Argentina, la ley que regula el ejercicio de la enfermería y establece sanciones para los profesionales que causen daño físico o moral a los pacientes es la Ley 24.004. Esta ley establece que los enfermeros están obligados a respetar la dignidad y la integridad de las personas y que deben prestar atención de calidad para evitar daños a los pacientes. Según la ley 24.004, los enfermeros que incumplan con sus obligaciones pueden ser sancionados por un llamado de atención, por apercibimiento, por suspensión de su matrícula, por cancelación de la matrícula, y estas pueden ser causa de sanción, condena judicial que compromete la inhabilitación profesional, contravención de las disposiciones de la ley y su reglamentación, negligencia frecuente, ineptitud manifiesta u omisiones graves en el cumplimiento de sus derechos profesionales. Bueno, como conclusión, ponemos énfasis en el manejo nuestro como enfermeros, ya que tenemos que evitar lo que es el daño o lesiones hacia los pacientes, ya sean voluntarios o involuntariamente. Tratar de conocer un poquito nuestros derechos y los derechos que tienen los pacientes también, que se basan en lo que es la queja y demás. Y nosotros como enfermeros tratar de sentir empatía o de por ahí no mostrarnos con indiferencia hacia ellos, ya sea que tengamos nosotros algún tipo de problema, tratar de no mostrarlo. También saber cuáles son nuestros límites, como para no pasarnos y causarle daños, ya sean físicos, emocionales, mentales, a los futuros pacientes que tengamos. Muchas gracias por su atención. Bien, buenísimo, chicos. La verdad, muy lindo. Vieron cómo hay muchísimas cosas como para ver, para entender, para comprender. Y es importante esto. Voy a quedar con esto que dijiste en la conclusión, que estuvo muy lindo. Conocer nuestros límites. Esto es muy importante que nosotros como profesionales de la salud y como profesionales de la salud que somos a partir de la ley 24.004 que nos avala, nos reconoce, ¿no?, a nivel nacional, conocer nuestros límites es muy importante. ¿Por qué? Porque ya con solo transgredir una parte de ella estamos solucionando un daño, ¿no? Ya estamos, podemos dañar, inclusive podemos dar una lesión al paciente, de alguna manera caer en la culpabilidad, ¿no? Se puede convertir en un dolor, el cual me va a llevar a tener implicancias administrativas o legales y civiles. Dice que levantar la mano, ¿puede ser? No, profe, fue sin querer. Bueno, dale. La idea para llamar esto, chicos, es
Es muy importante conocer todo esto que lo vamos a llevar y hacer, y eso queda muy repetitivo porque es como que nos olvidamos cuando estamos ahí en pleno acto, o la rutina nos hace también perder el eje central de nuestra formación o nuestra profesión, y tenemos un trabajo así como cualquiera que va a una empresa, lo tenemos técnico, ¿no? Y al tomarlo muy técnico muchas veces perdemos esto que es nuestra esencia, digamos, y que radica nuestra esencia en el autocuidado del paciente. Perdemos la empatía, ¿no? Y nos volvemos muy, una palabra que no recuerdo en este momento, nos pasó mucho en la pandemia, es como que de alguna manera nosotros naturalizamos muchas cosas, naturalizamos muchos procedimientos, naturalizamos muchas situaciones, y no debería no debería de alguna manera perder ese toque unitario que justamente la enfermería tiene y que lo lleva en la práctica diaria, porque conocemos el dolor del paciente, porque acompañamos los procesos, porque de alguna manera sabemos que el paciente sí está ahí, que tiene un daño o tiene una enfermedad que lo aflige o una situación o inclusive la voy a estar por una situación de un síndrome de Aguda. Hay muchas situaciones también hay mucho a diario de síndromes muy agudos, de angustia, muchos daños en salud mental, sobre todo en pandemia, cómo surge, digamos, sé que el hombre, o parece que la misma situación de pandemia nos lleva a todos Profe, a un muy bajo nivel de depresión, ¿sí? se escucha entrecortado, no sé si solamente me pasa a mí o es a todos, pero me parece que es a todos porque la compañera igual puso. O sea que tengo 2% de batería y no lo puedo cargar, así que no se va a habilitar para que suban trabajo. Vamos a dejarlo hasta acá. Continuará el número 5 el día martes. Ya le voy a avisar a la profesora Paola. Que tengan un buen fin de semana. Les dejo como para que sigan leyendo y porque el segundo parcial va a ser mucho más complejo por lo que estamos viendo. Con 4 temas nada más podemos hacer uso, más lo de trabajo anterior. Vayan leyendo, por favor, y conociendo las diferencias, ¿no?, entre cada uno y otro. Por ahí si hacemos las preguntas por múltiple choice pueden ser muy en realidad no se capciosa, si conocemos diferencia entre de los conceptos sale a la luz de la situación. Esto es todo, un fin de semana, pasen, lo disfruten, y ahí ya les subí también para que se pongan atención al día de la fecha. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, profe.